Gracias, Señor. Bendito, bendito eres, Señor. Aleluya, Señor. Muy buenos días. Dios les bendiga. Qué alegría tan grande poder comunicarme con ustedes, compartir la palabra del Señor en este día. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, ¿están listos con sus libretas de anotación? ¿Están listos con su Biblia? Para que juntos entremos en la parte más importante de la reunión, que es estudiar la palabra de Dios. Cuando ocurren tragedias, cuando pasan catástrofes, cuando hay dolor en las familias, nos hacen muchísimas preguntas a los pastores. Y esas preguntas podríamos colocarlas en tres áreas. Una de esas es la oración y su valor, la soberanía de Dios y el sufrimiento de las personas buenas. ¿Sí? Son diferentes preguntas que vienen al corazón de la gente, pero podríamos decir que las podríamos ubicar en estas tres áreas: la oración, la soberanía de Dios, el sufrimiento y por qué ocurre todo esto. Y una de las preguntas que nos hacemos con mucha frecuencia es: si Dios es soberano, si Dios es misericordioso y todopoderoso, ¿por qué permite que las personas buenas sufran? Y sobre todo, que los hijos de Dios sufran. Otra pregunta es: ¿para qué sirve la oración? Si Dios es soberano, si Él hace al final lo que Él ha determinado, ¿para qué oramos? Si, como dice la canción, al final lo que será, será. Miren, la oración es insondable. Puedo decir a manera de introducción que Dios ha unido la oración de su pueblo con sus decretos. La soberanía de Dios en todas las áreas, incluyendo el dolor, la enfermedad, las catástrofes, la muerte, la salvación, es algo que necesitamos comprender cada vez un poco más. Y creo que es imposible en una predicación de unos cuantos minutos responder a preguntas tan profundas, tan trascendentales que nos hacemos. Pero les invito a que hoy intentemos escudriñar las escrituras en estas tres áreas, digamos como una abrebocas, algo que podemos profundizar mucho más. La interacción del dolor y la soberanía de Dios, el rol de la oración y la soberanía de Dios en esos acontecimientos. En el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia, vemos cómo allí ocurren situaciones de dolor tan grandes, de sufrimiento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia, encontramos injusticias tremendas contra los cristianos, la ira de Satanás, del enemigo, impulsando a otros a dañarnos, celos, encarcelamiento de personas buenas, oposición religiosa, gente que deserta, falsos maestros, oposición satánica, situaciones de dolor en contra de una iglesia obediente. Esa fue la experiencia de la primera iglesia. Pero déjame decirte algo maravilloso, y es que fue una iglesia que nunca experimentó apatía en su vida cristiana, en su vida de oración. Cuanto más sufría esta iglesia, más oraba. Esa iglesia descubre y llega a celebrar algo increíble, y es que el dolor es la hormona del crecimiento del cristiano, es el abono de la vida de oración. Fíjense que cuando somos pequeños experimentamos dolores en las articulaciones, a veces muy fuertes, y cuando vamos al médico, ¿qué nos dicen? Es que estamos creciendo. Se dice que el abono de la vida de oración es la aflicción. ¿Acaso tú y yo no hemos orado más cuando estamos pasando por pruebas? Yo sospecho que el dolor no abandonará la iglesia, que no se va a ir del pueblo de Dios. Dios ama a su pueblo orando. La iglesia de nuestro Dios es una iglesia débil, a veces enferma, porque quiere poder sin la llenura del Espíritu Santo. Tiene metodología para hacer cosas, pero sin la teología del creer. Quiere milagros, pero sin fe profunda. Quiere milagros, pero sin orar.
Quiere resultados, pero sin glorificar al Señor. Nuestro Dios, amada iglesia, es inescrutable, porque es Dios. Su mente es infinita, pero sus medios son discernibles en su palabra. Y que quiero invitarles a que en este momento, ahí con sus ojos abiertos, usted le diga: Señor, ayúdame a comprender, ensancha mi entendimiento, Señor, de qué ocurre detrás del sufrimiento. ¿Por qué tú lo permites, Señor? ¿Por qué tú permitiste que una persona como Angelita, ¿cierto?, fuera al cielo? ¿Por qué tú permitiste, Señor, que ella muriera? Ayúdanos a ensanchar nuestro entendimiento espiritual para que comprendamos cuál es la relación de la oración, Señor, y tus acontecimientos, que finalmente los cumples como tú has determinado. Amén. Michael Green hace un análisis, no un comentario de los hechos, sino análisis del libro de los hechos, y dice en uno de sus capítulos que Jesús prometió 3 cosas a sus discípulos. 3 cosas prometió Jesús a sus discípulos. Una, que estarían paradójicamente gozosos, que serían completamente inintimidables y que estarían en constante tribulación. Estas 3 cosas resumen los 30 años del inicio de la iglesia cristiana. Y seguro que algunos me dirán: me gustan las 2 primeras cosas, gozo en las tribulaciones y ser intimidables en medio de situaciones adversas. Pero eso de la tribulación constante no me gusta. Y estas 3 cosas resumen el libro de los Hechos, la historia primitiva de la iglesia. Fíjense, esta iglesia estaba unida en oración, en comunión constante unos con otros. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. Todos tenían un mismo sentir. Nadie tenía necesidad de nada, porque eran generosos, desprendidos de las cosas materiales y eran fervientes en la oración. Sin embargo, en esta iglesia, en el capítulo 7, aparece el primer mártir, Esteban. Dice que al morir, su rostro lucía como la de un ángel. Pero este hombre lleno de Dios fue muerto, lapidado. Y se desata gran persecución sobre los cristianos en el capítulo 8. Entonces, en estos capítulos vemos una combinación de triunfos y fracasos, de persecuciones y crecimiento, de dolor y de gozo. Al mismo tiempo, y con el mismo pueblo de Dios, Dios está entretejiendo la tristeza de la iglesia de Jerusalén y el gozo de la iglesia de Samaria. Mientras una de las iglesias se llenaba de gozo, la otra se llenaba de tristeza. Su voluntad es inescrutable, hijos de Dios. El mismo Dios con su mismo pueblo. La causa de gozo de la iglesia de Samaria produce dolor en la iglesia de Jerusalén. Y sigue avanzando este libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego aparece la conversión del apóstol Pablo y hay un gozo en todo el cristianismo de ese momento. Qué gozo tan grande de que este perseguidor se vuelva un verdadero cristiano. Luego en el capítulo 10 y 11 de Hechos, Cornelio se convierte, los gentiles se salvan, la gran comisión se está cumpliendo y ahora tú le das la vuelta y te encuentras con el capítulo 12, que es el capítulo que voy a usar una parte de ese capítulo en nuestro tema de hoy. Y voy a pedirte, Hansel, que por favor me coloques el capítulo 12, versos 1 al verso 24. Vamos a leer juntos lo que ocurre, porque en este texto vamos a centrar nuestro tema de hoy, el tema de la oración, la soberanía de Dios y el sufrimiento. ¿Me lo puedes colocar, por favor? Ok. Listo. Dice: y en aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, o sea, a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea, 16 en total soldados custodiando a Pedro. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Tenga muy en cuenta este pero. Verso 5 y ahora el verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, síguete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro le seguía, pero no sabía si era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. De pronto estaba como entre dormido y despierto hasta aquí. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y luego el ángel se apartó de él. Qué tremendo esto que está ocurriendo. Hay un milagro extraordinario, espectacular, para que uno de los apóstoles salga de la cárcel. El Señor haciendo cosas extraordinarias, enviando un ángel, haciendo algo fuera de lo común. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo allí? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. ¡Qué increíble! No le abre la puerta, lo deja allí esperando. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, o sea, él seguía y seguía llamando, ¿cierto? Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Ok. Este es nuestro texto para que examinemos esto que hoy quiero compartir con ustedes. Puedes ver que empieza hablando el primer verso de la muerte de un primer apóstol. Miren lo que empieza diciendo. Y cuando era el verso 12, verso 1, y en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es importante ver algunos detalles de este texto, pues nos hará entender un poco la soberanía del dolor y la oración. Jacobo era hermano de Juan, el discípulo amado del Señor Jesucristo. ¿Y saben qué pasa? Muere decapitado, muere a espada. Recuerdan que el Señor Jesucristo tenía, dentro de sus 12, habían 3 que eran mucho más cercanos a él. Habían 3 que no podemos decir que eran sus preferidos en el mal sentido de la palabra, sino que eran tan cercanos porque tenían mucha más receptividad, como que había un compromiso más fuerte de ellos con el Señor, y el Señor siempre se los llevaba a lugares especiales a estos 3. Estos 3 tuvieron el privilegio de estar en la resurrección de la hija de Jairo. Estos 3 tuvieron el privilegio de subir al monte de la transfiguración. Y estos 3 también estuvieron en la bendición también de estar en el huerto del Getsemaní cuando el Señor estaba en la agonía. Y es uno de estos 3 privilegiados al que decapitan. Al que este Herodes sencillamente se le da la gana matarlo. Podemos decir, no entiendo. Quizá es un no acepto. ¿Por qué? Porque para nada es fácil aceptar cosas como esta. Nuestra aceptación frecuentemente produce comprensión,
Pero mientras llegamos a la aceptación de cosas tan absurdas como estas, ¿cierto? Luchamos, batallamos. Y cuando llegamos a la comprensión, descansamos en Dios. Cuando llegamos a la comprensión y a la aceptación, esto nos hace fuertes espiritual y emocionalmente. Sin embargo, en el mismo tiempo que uno de los 12 es decapitado, otro de los 12 es liberado de la cárcel. Miren ustedes. Repito, mientras uno es decapitado, el otro es liberado de la cárcel de una manera sobrenatural. El apóstol Pedro. Uno es liberado y el otro es decapitado. Y es el hermano del apóstol amado al que decapitan. Es el hermano de Juan. Podríamos decir, no entiendo esa forma de amar. La voluntad de Dios es insondable. Un hermano llora porque su hermano ha sido muerto y el otro se regocija porque su hermano ha sido sacado de la cárcel. La voluntad de Dios es insondable. Yo creo que Juan se preguntó, no entiendo cómo es que si el Señor me ama tanto, ¿por qué permite esto? ¿No le pasa a usted? A mí sí. La voluntad de Dios es insondable. El liberado fue el que lo negó 3 veces. Y es a mi hermano al que decapitan, pudo pensar. Este hermano, no entiendo. Y eso pudiera sacudir la fe de muchos. A menos que comprendamos, querida iglesia, quién es Dios. A menos que nuestro concepto de Dios crezca de la manera como Dios quiere que lo hagamos. Fíjense, atención a este punto, por favor. Lo que más tiene que cambiar en un hijo de Dios, ¿saben qué es? Es su concepto de Dios. Permíteme decirte esto. En la medida que nuestro concepto de Dios sea más bíblico y menos humano, más comprensión tendremos de los designios de Dios y al mismo tiempo más contentamiento y descanso cualquiera que sea nuestra situación. Yo te invito que en este momento ores con tus ojos abiertos conmigo y le digas, Señor, ayúdame a crecer en conocerte a ti, en conocer tu carácter, en conocer quién eres tú, Señor. Porque conociéndote voy a tener mejor entendimiento por qué tú actúas de maneras que yo no puedo comprender en este momento. Amén. Quiero recordarte, no hay manera que Dios esté contra ti si eres su hijo. En tu peor momento, en el momento de tu disciplina más severa, Dios está contigo y está por ti y a favor de ti. Dios está por tu bienestar. Tú eres la razón de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y de todos sus sufrimientos. No hay manera de que Él pueda estar contra ti. Después de que Él te salvó, puso a tu disposición recursos espirituales para que crezcas y seas cada vez más a la semejanza de Cristo. Y esto es algo que tenemos que creerlo y repetírnoslo constantemente. En ese monólogo interno que mantenemos cuando estamos pasando por la aflicción y que Satanás tantas veces utiliza para colocar pensamientos en contra de Dios, es donde tenemos que recordarnos quién es Dios, qué hizo por mí, cuánto entregó a su hijo, y como dice el apóstol Pablo, si él entregó a su mismo, a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y esto nos ayuda a terminar con muchos cuestionamientos contra Dios. Querida iglesia, fíjense cómo esta iglesia primitiva aprendió mucho de esto. Volviendo al texto, ¿cierto? Dice, Dios no le manda un ángel a Juan para explicarle por qué permitió la muerte de uno y la liberación del otro. Pero especulemos un poco, digo yo, no el Señor. Quizá Juan estaba mejor preparado para vivir ese dolor, mejor equipado para sufrir esa pérdida. ¿Y cómo la historia corrobora eso? Fíjese, a los mejores de Dios les puede pasar cosas duras, dolorosas. Lo vemos en Moisés, en José, en Job, en Daniel, en Pablo y en Jesús mismo. Los mejores con las peores circunstancias de aflicción. Y seguro que algunos están pensando, a mí que me dejen bien rústico, bien ordinario, no me interesa ser el mejor.
¿Será que Jesús sabía que Juan no iba a desertar por sus sufrimientos y por eso fue él y no otro? Sabemos por las cartas del Nuevo Testamento qué profunda era la relación de este hombre con Dios. Cuando alguien ha establecido este tipo de relación, está listo para enfrentar lo que sea con profunda paz, sin caer en el fatalismo. Tenemos tantos testimonios de estos cristianos que sufren profundamente en la China, en Rusia, en Afganistán, de familias completas ejecutadas por ser cristianos, y los otros cristianos siguen adelante, siguen creciendo, siguen firmes, siguen fieles al Señor. Volvamos al texto. Fíjense que la Biblia nos dice en los versículos posteriores que cuando llegado el tiempo también moriría crucificado Pedro. Murió boca abajo crucificado. Las razones, ¿quieres saber tú las razones de por qué Dios permitió que muchos de sus siervos, de sus apóstoles, murieran comidos por leones, crucificados, en cárceles, llenos de sufrimientos? ¿Quieres saberlas? Solo Dios las conoce. Solo Dios las conoce. Parte del problema es que nuestros valores son diferentes a los valores del Señor. Y eso nos deja experimentar las situaciones, no nos deja, experimentar las circunstancias que vivimos, Señor, como debiéramos experimentarlas. La muerte de Jacobo por decapitación, fíjese, bien vista desde una perspectiva espiritual, es menos dolorosa que la de Herodes comido por gusanos. Cuando Jacobo lo decapitan, va al mejor lugar, a la presencia de su amado Cristo. Tiene el encuentro más precioso y más extraordinario, el más anhelado, y el que debiéramos anhelar más nosotros. Estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Herodes pasa la eternidad a la condenación eterna, donde hay llanto y crujir de dientes. Jacobo pasa directo a la presencia de Dios, al paraíso, a ese lugar precioso que se perdió en el Edén. A nosotros nos parece más triste tantas veces la muerte de un hombre o de una mujer de Dios que la muerte de alguien que va a la eternidad sin Cristo. Es la inversión de valores lo que nos hace sentir de esta manera, pero esa no es la perspectiva de Dios. El texto empieza diciendo, en el verso 1 del capítulo 12 de Hechos: en aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Herodes. Este Herodes, los evangelios mencionan a varios Herodes. Estos Herodes eran malvados, corruptos, tenían un corazón podrido. Herodes el Grande era el abuelo de Herodes Agripa, que fue responsable de la muerte de centenares de niños. Herodes Antipas es el responsable de la muerte de Juan Bautista y que es involucrado también en la muerte de Jesús. Vivía con su cuñada, ¿recuerdan? Y Juan Bautista lo confronta con su pecado. Y eso le costó la vida a Juan Bautista. Así, ni más ni más. En una fiesta que hacen, la querida de este Herodes le pide la cabeza de Juan Bautista de regalo y él lo manda a decapitar y se la entrega. ¿Comprensible? Para nada. Herodes Antipas entrega como regalo de cumpleaños la cabeza de este hombre de Dios. ¿Te imaginas? Nos horroriza el valor que le daban en esa época al ser humano. Pero hoy, ¿acaso no es peor? Hoy en día, miles de mujeres van con sus bebés de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, y hay países que hasta los 7 meses, y asesinan descuartizando a ese bebé en el vientre de la madre, y esto ocurre miles de veces al día. El valor de la vida es nada. El Herodes Agripa I, del texto de hoy, era nieto de Herodes el Grande. Y aquí lo tienes ahora mandando a apresar y a matar cristianos. En el verso 3, miren lo que nos dice de este hombre.
verso 3, capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, el que hubiera mandado a matar a uno, a Jacob, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Apresa a Pedro, porque se da cuenta que la decapitación de Jacob agradó a los judíos. Atención, queridos hijos de Dios, aquí vemos algo muy importante y por favor tomen nota de esto. ¿Cuál es la actitud que la iglesia asume frente a estas tragedias que están viviendo? Fíjese, no asume una postura pesimista ni derrotista. No dijeron, si el Señor no impidió la muerte de Juan Bautista, si el Señor no impidió la muerte de Esteban, ¿para qué vamos a orar más? Pues lo que será, será. No, esa es una posición fatalista, anticristiana, antibíblica. Yo te invito que en este momento ores con tus ojos abiertos y le digas, Señor, guarda mi corazón de asumir una actitud contraria a tu voluntad cuando pase por el dolor, cuando pase por pérdidas en mi vida, cuando haya sufrimientos en mi vida, Señor. Ayúdame a no perder de vista el propósito que tú tienes en todo y la soberanía. Ayúdame a entender que debo poner mis ojos en ti, en las cosas que no se pierden con el tiempo, que trascienden al tiempo. Que las dificultades, que las aflicciones vendrán a todos en cualquier momento, de muchos tamaños, pero que nada puede impedirnos vivir con plenitud, amar a los demás, ser felices y vivir para la gloria de Dios. Que nada nos puede impedir hacer la obra de Dios y vivir para el Señor. Amén. La iglesia, queridos hijos de Dios, conoció muy bien que hay una interacción entre la oración y los hechos soberanos de Dios. Y de alguna forma, Dios ha unido la oración y los acontecimientos. Hay cosas que no ocurrirán si no oramos. Y si no me crees, mira este versículo. Santiago, el medio hermano de Jesús, lo dice. No tenéis porque no pedís. Tan sencillo como esto. Señor, ¿por qué no tengo esto? Pues porque no lo has pedido. Hay interacción entre la soberanía y la oración. Él mismo dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Él mismo nos dice que oremos unos por otros para que seamos sanados. Y hay una frase maravillosa que le pedí a Hansel que me la colocara. La oración mueve la mano que mueve al mundo. La oración mueve la mano que mueve al mundo, lo dijo Bounds, un hombre que ha escrito mucho sobre la oración. Ahora, nosotros debemos tener claro que Dios no es un títere de nuestras oraciones. Mucho cuidado. Repito, Dios no es un títere de nuestras oraciones. De ahí que nosotros tengamos que ser tan respetuosos con el Señor cuando le podemos orar. En muchas cosas que a veces decimos, no comprendo, Señor, o no entiendo cómo orar. Pero de alguna forma que no entendemos, Dios ha unido la oración con su soberanía. Esta iglesia de Hechos capítulo 12 lo sabe. Y por eso no ha perdido ni su fe, ni su fervor, ni su gozo, y no han perdido su certeza y su convicción de seguir orando, de seguir clamando al Señor. Qué bueno que tengamos este seminario de oración en este momento. Qué bendición tan grande que Dios nos haya permitido tener este seminario de oración de 8 a 10 horas que vamos a tener. No se imaginan el contenido tan espectacular, tan precioso de este seminario. Y toda la iglesia se va a beneficiar de recibirlo. Cada uno de ustedes va a tener una perspectiva tan grande, tan preciosa, como Dios quiere que tengamos nosotros de lo que es la oración, del valor de la oración. ¿Por qué Él insiste tanto en que oremos? Miren el verso 5, por favor. Dice verso 5, y si me lo quieres colocar. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero
La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No solamente dice que oraba, sino que hacía oración ¿qué? Ferviente. Oración sin cesar. Oración sin bajar la guardia. Este pero establece un contraste. Ya Jacobo está muerto, pero la iglesia ora. No dice la oración no funcionó y entonces ya para qué oramos. No perdamos el tiempo. ¿Acaso Satanás no le ha colocado esos pensamientos en algún momento? Cuando usted ha orado y orado por alguien, cuando usted ha orado por la conversión de sus hijos y sus hijos cada vez tienen el corazón más endurecido, ¿acaso usted no ha llegado a una conclusión como esa? ¿Para qué oro más? No. Esta iglesia no dejó que esos pensamientos se aposentaran en sus corazones. ¿Acaso no es Jesús mismo el que enseña cuán importante es perseverar en la oración? Con la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿recuerdan? Cuando él se que les enseñó esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. Ora ahí en tu corazón y dile conmigo, Señor, ayúdame a ser un hombre de oración ferviente, a no desmayar, aunque no vea la respuesta. Ayúdame a buscarte a ti todo el tiempo y a seguir orando porque esa es tu voluntad. Tu voluntad es que yo pida para recibir, Señor. Dígale usted al Señor, Señor, hazme una mujer de ferviente oración. Ayúdame a ser disciplinada en mi vida de oración, a involucrarme en los ministerios de oración, a que mi vida sea fuerte en la oración, Señor. Amén. Volvamos a nuestro texto de Hechos capítulo 12. Hay un pero allí, ¿cierto? No solo dice que oraban, sino que oraban fervientemente. ¿Saben que muchas veces hacemos oraciones generales y recibimos oraciones generales? Necesitamos ser una iglesia que oramos más, que oramos fervientemente si queremos ver cosas grandes. Una iglesia que ora con más confianza, una iglesia que ora para que la voluntad de Dios sea hecha. Atención a este punto, amada iglesia. La oración no garantiza los resultados que deseamos. Jesús oró 3 veces y le pidió al Padre, si es posible que yo no beba esta copa. Pero finalmente la bebió y fue a la cruz. La oración que hizo lo preparó para ir a la cruz. Lo preparó para entrar en los propósitos eternos del Padre, para que la salvación nuestra fuera ejecutada. El apóstol Pablo 3 veces y le dijo, Señor, quítame este aguijón en mi carne. Seguramente no fueron 3 veces, fueron más que eso. ¿Cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia. La oración lo capacitó para que con el aguijón presente siguiera firme. Dios le dejó su aguijón, pero la gracia de Dios lo hizo triunfante, gozoso, satisfecho, y que en ningún momento perdiera la fe ni su propósito para vivir, ni que perdiera el fervor en la oración, ni que perdiera el fervor en la evangelización del mundo. Si solo damos gracias a Dios cuando las cosas van bien, no estamos orando, estamos negociando el resultado. Cuidado con eso. Miren el verso 6 y 7. Versos 6 y 7. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro estaba profundamente dormido, probablemente roncando. No parece que él estuviera ni un poquito preocupado de lo que le podría pasar. No estaba con insomnio, que es una manifestación de la preocupación carnal que tantas veces tenemos por cosas. La vida de él estaba en peligro, o sea,
lo que le había pasado a Jacob le iba a pasar a él. Pero él no está preocupado por eso. Dice que el ángel tuvo que darle como un codazo, ¿cierto? Lo despierta y lo saca de la cárcel, una de las cárceles mejores resguardadas, porque tenía 16 soldados cuidándolos. Los 16 soldados posteriormente son ejecutados todos por haber permitido que Pedro se escapara, entre comillas. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, verso 14, Hebreos 1, 14 dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados a que sirvan a los hijos de Dios. ¿No les parece maravilloso que aún el Señor haya colocado séquitos de ángeles para que nos protejan muchas veces, para que nos cuiden? Nunca debemos orar a los ángeles, jamás. Oramos a Dios para que envíe ángeles guardianes a nosotros, eso sí. Los ángeles, el Señor los ha puesto también para nuestro servicio. Y en el capítulo 13 de los mismos Hebreos dice, no olviden demostrar hospitalidad porque muchas veces algunos hospedaron ángeles sin saber. Que cuando usted le digan, hospeda a tal o cual persona, un hijo de Dios, usted no cierra sus puertas, sino que las abra de par en par. Veamos el verso 12. ¿Qué pasó en el verso 12 del capítulo 12? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La persecución estaba en pleno. Decapitaciones por un lado y por otro. Pero ¿qué hace la iglesia? Oraba. Y sale una joven y lo ve y está tan impactada que sale corriendo y llega Pedro afuera. La primera reacción que tiene la gente que está orando allí es, ¿estás loca? No puede ser. Esto no puede ser que sea Pedro. Y uno se pregunta, ¿y acaso no estaban orando por la liberación de Pedro? A lo mejor ellos esperaban una liberación natural, digamos que de pronto el corazón de Herodes se ablandaría y que lo dejaría salir. ¿Saben qué significa cuando le dicen a esta mujer? No, debe ser su ángel. ¿Saben qué significa eso? Es su espíritu, o sea, está muerto y ese es su espíritu, sencillamente. ¿Cuántas veces nosotros oramos con incredulidad en el corazón? ¿Qué nos amonesta la palabra de Dios, iglesia? Oremos con fe, oremos no dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Ahí está Pedro libre, de una manera sobrenatural, porque cuando el Señor quiere, Él puede mover lo que sea para hacer cosas maravillosas. Y Pedro le relata cómo fue liberado. La oración que estaba haciendo la iglesia produjo ese resultado también. Y en el verso 24, miren lo que dice. Verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Escucha cómo este pasaje concluye. Dice, pero, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea, a Jacobo lo mataron, pero la iglesia crecía. A Juan Bautista lo decapitaron, pero la iglesia seguía creciendo. A Esteban lo lapidaron y lo mataron, pero cada vez la iglesia daba testimonio con más fuerza de la gracia, del amor, de la victoria, de la resurrección de Cristo, de la vida eterna, del perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo, que estaba creciendo la influencia del cristianismo, que Cristo era cada vez más recibido, más conocido, más amado, que más personas se salvaban, que más pecadores dejaban su pecado y se unían a los ejércitos de Cristo para seguirlo. Que cada día había fiesta en el reino de los cielos porque pecadores se convertían. ¿Acaso esto no es el centro del cristianismo? Muchas veces nosotros hemos centrado el cristianismo en la temporalidad, en las respuestas temporales, en tener cosas, y nos hemos olvidado que el centro, el mensaje del evangelio es la salvación y la vida eterna. Esa salvación que le costó la muerte al precioso Hijo Jesucristo. El cristianismo entonces sigue creciendo. Este cristianismo
está entrando en diferentes estratos sociales allí en los hechos de los apóstoles. Está entrando en la vida pública y religiosa. Centuriones se están convirtiendo, soldados, sacerdotes, fariseos, hombres, mujeres se están convirtiendo a Cristo, a expensas de la sangre de Esteban, de Jacobo, de Pedro, de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo. Muchos le están entregando su vida a Cristo. Como decía uno de los padres de la iglesia, la sangre de los mártires es la semilla que se multiplica para el crecimiento de la iglesia. Cuando los mártires mueren, la iglesia llora. Y las lágrimas de la iglesia es el agua que irriga la semilla que ha sido sembrada, hijo de Dios. Quiero concluir con lo siguiente. La oración de la iglesia es el poder en medio de la debilidad. Cuanto más débil eres, puedes convertirte en la persona más fuerte si eres un hombre o una mujer de oración, si eres un niño que ora, si eres un jovencito que ora. La oración no garantiza los resultados que tú esperarías, pero es lo que te posiciona para hacer la voluntad de Dios y aceptar los resultados que el Señor tiene, que son mejores. Pues la palabra del Señor dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos mejores que nuestros caminos. Amén. La oración te alinea a los propósitos de Dios. Alinea tu voluntad a la voluntad de Dios. Y entonces, con la paz en el corazón, podemos decir que venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad, Señor. La fe en el presente alimenta la esperanza futura. La oración, el sufrimiento y la soberanía de Dios son inescrutables, pero el carácter amoroso, poderoso, bondadoso, omnipotente y glorioso de nuestro Dios es tu garantía. Y quiero que me coloques esta frase, por favor. La oración, el sufrimiento y la soberanía de Dios son inescrutables, pero el carácter amoroso, poderoso, bondadoso, omnipotente, glorioso de nuestro Dios es tu garantía y es mi garantía. Es la oración la que te posiciona para ser fuerte en medio de tu debilidad. Tu garantía no es tu oración, hijo de Dios. Repito, tu garantía no es tu oración, ni tu iglesia, ni tus pastores. Tu garantía es el carácter benevolente, amoroso, misericordioso del Señor. Es el Dios que está contigo en el desierto. Es la gracia de Dios que te sustenta. Es el que Él está contigo cuando pasas por el fuego para que no te quemes. Cuando muchas veces evitará el fuego, pero muchas veces el fuego aparecerá, pero Él impedirá que te quemes. Amén. Que en este tiempo de pandemia, de peligro inminente, sigamos confiando en ese amor precioso, en esa soberanía de Dios. Que en este tiempo donde nuestra amada Angelita fue a la patria celestial, sigamos confiando en el Señor. Que tú, mi querido Jaro, tus hijos, sigan dependiendo de Dios y diciéndole, aunque no lo entiendo, confío en ti, Señor. Iglesia, sigamos orando fervientemente. Dios es soberano y está al control del pasado, del presente y del futuro. Pronto nos reuniremos con el Señor para la gloria de Dios y bendición de todos nosotros. El Señor Todopoderoso nos seguirá cuidando. En su gracia, Él te sostiene como sostuvo al apóstol Pablo. Su amor es incondicional. Si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y puedes decirlo en primera persona, si Él está por mí, ¿quién contra mí? Regocíjate, confía en quién es el Señor. Ora conmigo y cierra tus ojos. Y si quieres ponerte en pie y levantar tus manos y decirle, Señor, gracias porque tú estás a mi favor, ¿quién contra mí? Tú estás por tu pueblo, Señor, por tu iglesia. Tú eres el que tiene dominio y control del tiempo y de los acontecimientos. Tu amor es inagotable, Señor. Confiamos en quién eres tú. Tú estás para ayudarnos, Señor. Capacítanos para recordar quién eres tú, Señor. Que nuestro concepto de ti, Señor, no sea tan humano.
Que nuestras peticiones no estén tan centradas en las cosas temporales, en lo que pasa y se deshace con el tiempo. Que nuestra meta, Señor, y nuestra vida sea agradarte a ti. Cuando estemos en abundancia y cuando estemos en escasez, cuando estemos en enfermedad y en salud, cuando estemos en victoria y cuando nos sintamos en derrota, porque no hay derrota para los hijos de Dios. Señor, que seamos hombres y mujeres de oración ferviente, que la iglesia Renovación Cristiana se caracterice por ser una iglesia que confía plenamente en ti y que ora con más confianza, ahora más que nunca. Y Señor, que cuando nos volvamos a reunir presencialmente, todos vamos con gozo y con la certeza de que tú nos seguirás cuidando y protegiendo, Señor, y que nuestra vida y nuestro tiempo está en tus manos. Alabe a Dios, bendiga al Señor. Y le voy a pedir a Hansel que me coloque la canción de Murel. Yo quiero más de ti. Esa que dice, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú.